chiquetes, estáis escuchando Econcienzuda, el podcast en el que os hablo de cómo podemos ser más sostenibles en nuestra vida diaria e incluso cuando vives o viajas en una furgoneta. Yo soy Irene Martínez, creadora del blog econcienzuda.com, y en estos capítulos hablaremos sobre sostenibilidad, ecologismo, todo lo relacionado con hacer que nuestro paso por el mundo conlleve el menor impacto posible. Espero que de una manera divertida y fácil. Hoy vengo a hablaros de filtros de agua. Es un tema del que suelo hablar mucho, no solo por Instagram, sino gente particular, conocidos, amigos que me preguntan normalmente sobre ello, ya que saben que yo tengo un filtro de agua y que he estudiado también el tema bastante en profundidad. Y vengo a dejaros un poquito claras ciertas nociones, ciertas ideas, también lo que yo opino de unos filtros y de otros. Es una información bastante completa que espero que os sirva y tenerla ahí pues podáis recurrir a ella en cualquier momento. Espero no alargarme mucho, es mucha información la que pretendo daros, espero que sea fácil. Pero voy a intentar aclararos un poquito y también os paso lo que hay que hacer para responder a esta pregunta del filtro de agua perfecto, ¿no? Puedo comenzar, respondiendo a esta pregunta directamente diciéndoos que no existe el filtro de agua perfecto. Entonces ya os podéis ir del podcast, no, hombre, ¿no? Vamos a ver por qué esta rotundidad con la que afirmo que no existe el filtro de agua perfecto, sino que existe el filtro de agua perfecto para cada caso en particular. No existe para mí, y yo creo que para los profesionales en los que he oído y he estudiado de filtración de agua, no existe el filtro de agua perfecto. Cada caso, cada comunidad, cada situación va a tener unas circunstancias particulares en las que se necesitará un filtro que realice unas funciones o un filtro que realice otras según si tenemos bacterias, si tenemos cal, si tenemos cloro, si tenemos unas patologías diferentes según el tipo de agua que tengamos y el suministro de agua que tengamos. Esto lo vamos a aclarar a lo largo del podcast, os va a quedar muy clarito. Primero, lo que quería es ¿por qué necesitamos un filtro de agua? Porque también diréis, ¿para qué quiero un filtro de agua? Si a lo mejor sí puedo seguir bebiendo el agua del grifo, estupendo. Si tenemos un agua de excelente calidad o con muy pocos contaminantes o creemos que ese sabor o esos contaminantes para nosotros son suficientes o nos valen, pues estupendo. Podríamos seguir perfectamente bebiendo el agua del grifo sin ningún problema, eso ya es elección, pero para mí se centra más bien en muchos lugares de España que se utilizan de manera asidua la compra de botellas plásticas, ¿no? En grandísimas cantidades. Entonces, el beber constantemente agua embotellada lo que causa es, claro, muchísimos problemas de la producción de plástico que tenemos. Crea muchísimo residuo diario que en estos momentos que estamos creando y que, claro, van directamente al vertedero. Entonces, ¿por qué dejar de beber agua embotellada? Primero también, no solo por este consumo de plástico desmesurado, sino por todo el espacio que vamos a ocupar en casa, que al ponernos un filtro vamos a tener todo ese espacio totalmente libre. Ya no solo eso, sino el ir a comprarla cada 2x3 al supermercado, con el consiguiente peso que tiene el traerse 5 o 10 botellas a casa cargadas, más la compra, más todo lo que tengamos que comprar, pues desde luego es un engorro. Y el tema económico, no vamos a tener que ir desembolsando todas esas botellas plásticas, sino que un desembolso mínimo que hacemos y tenemos agua constante, la que queramos, filtrada y de excelente calidad. Y en el mismo grifo de nuestra casa, que claro, es una comodidad añadida. Primero, ¿cómo vamos a empezar? Primero lo que tenemos que saber es cómo es el agua de nuestra casa, qué tipo de agua recibimos, a través de qué medios y con qué contaminantes. ¿Cómo lo podemos saber? Los ayuntamientos hacen análisis completos del agua de manera anual o incluso en algunos hasta creo que tengo entendido cada 6 meses, y son unos análisis públicos que podemos pedir a través del ayuntamiento o a través de la empresa suministradora del agua de esa localidad o de esa comunidad,
por ejemplo, ya sea el canal de Isabel II, el consorcio de aguas, la empresa Sorea, según sea el lugar en el que residimos, podemos pedir este análisis de agua vía mail, vía teléfono. Es muy cómodo. A veces nos costará un par de mails, 3, a veces nos costará 5, pero nos lo tienen que dar y es público. Y nos lo pasarían por mail para analizar esos datos y allí miraríamos qué tipo de patología tiene nuestra agua, es decir, si tiene una cantidad de cloro muy alta o si tiene una cantidad de cal muy alta, si el agua es muy dura, cuando ya veremos que una cantidad de cal es porque el agua es muy dura, eso pasa en muchos lugares de España, o porque tiene algún otro tipo de problema como puedan ser que tenga metales pesados o fosfatos o nitratos o incluso algún tipo de bacterias si es agua de cloro, si es agua de pozo. En este caso, si es agua de pozo, claro, no hay una empresa suministradora que nos suministre este agua, lo que tendremos que hacer es pedir un análisis particular a un laboratorio especializado, un análisis microbiológico básico y químico básico, ¿no? Entonces, a través de este análisis nos dirá qué problemas tiene nuestra agua, ya sea si por filtrado de nitratos o fosfatos al acuífero o algún manantial que esté contaminado, o incluso bacterias, pueden tener E. coli o pueden tener cualquier tipo de bacterias que hacen que nuestra agua no sea potable. Luego también vamos a ver que claro, el que sea de manantial o pozo vamos a necesitar otro tipo de filtros más particulares, más especiales, que si es una vivienda que ya tiene su tratamiento, ese agua que recibimos. Hay muchos tipos de filtros en el mercado, muchísimos, y hay muchos en los que estaréis más acostumbrados a ver, tipo las jarras tipo Brita, ¿no?, que todo el mundo conoce, las jarras filtrantes, y luego hay otros tipos de filtros como ósmosis inversa, descalcificadores, hidrogenadores, destiladores, ionizador, alcalinizador, filtros de magnéticos, de carbón activo, de residuos. Todos este tipos de filtros voy a desglosar un poquillo qué es lo que nos harían cada filtro para luego saber, según cómo recibamos cuando pidamos ese análisis, o si alguien nos dice directamente, no es que este agua que conozcamos, este agua es así, pues solo tiene cal o tal, pues bueno, pues si confiamos en él y eso, antes de pedir el análisis del agua, pues podemos simplemente saber qué filtro sería conveniente para nuestro caso. En el mercado, como os he dicho al principio de este podcast, hay multitud de filtros y hay algunos que son verdaderamente buenos para una vivienda y que cubren prácticamente absolutamente todas las necesidades básicas que puedan tener en España o todas las patologías que puedan tener en España una agua del grifo, potable entre comillas, pero un agua del grifo suministrada por el ayuntamiento, ¿no? ¿Qué quiero decir con que esos filtros son muy buenos, cubren absolutamente todas las necesidades? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si nos compramos un filtro buenísimo que nos va a costar un dineral, que nos cubre todas esas patologías habidas y por haber, o sea, tanto fosfatos, nitratos, sedimentos, cal, cloro, entonces todo ese tipo de problemas que pueda tener el agua nos lo cubre, pero puede ser que no necesitemos un filtro que nos cubra todas esas necesidades. Puede ser que estemos en un agua de Madrid que prácticamente solo tiene un poquito alto de forma normal el cloro y un poquito alta la cal, y es un agua muy buena, un poco clorada, pero es un agua de excelente calidad. Entonces, ¿para qué? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, digamos, la misma comparativa. Si me compro un Ferrari para ir a comprar el pan todos los días, me va a hacer el mismo efecto que un Panda para ir a comprar el pan. Voy a ir con mi Ferrari perfectamente y tan contenta. Pero realmente, como no lo necesito, a lo mejor con un Panda me hace el mismo apaño. Por eso os digo, en ese caso tendré el mismo resultado exactamente con un filtro de 1.000 euros que con un filtro de 60 en muchas ocasiones. Por eso os digo que no existe el filtro perfecto, sino el filtro adecuado a cada situación, porque en muchas ocasiones lo que os digo, te puedes poner este filtro de 1.000 euros y vas a ir divinamente, pero pues te has gastado 1.000 euros cuando a lo mejor no los necesitabas. Entonces aquí vamos a empezar un poquito a diferenciar las cosas. Voy a explicaros qué tipo de filtros. Voy a empezar por las jarras Brita,
que son unas jarras que venden en muchos lados. Bueno, no solo digo Brita, pero vamos, realmente hay un montón de marcas que imitan lo que es esta jarra, que al final es un poco como los Kleenex, ¿no? En papeles desechables, pero al final se le pone el nombre de la marca comercial, ¿no? Pues este tipo de jarras filtrantes lo que hacen es ablandar el agua, pero no la purifican ni la mejoran en cuanto a la calidad. De hecho, hay muchas que incluso la empeoran. No sería la primera vez que me cuentan que han llenado una jarra, o sea, han filtrado el agua, han llenado a lo mejor un recipiente con ese agua filtrada, la han metido en la nevera, a lo mejor se han ido de vacaciones y a la semana o a los 3 días han vuelto y ese agua tenía hasta moho. No puede ser que a un agua filtrada en la nevera le salga moho o le salga un tipo de bacterias habiéndolo dejado unos días, ¿no? Entonces, lo que hacen estas jarras es las buenas, las que son bastante caras, pero claro, luego hay que acordarse que esas jarras tienen un límite de litros, entonces hay que cambiar el filtro. ¿Qué pasa? Que la gente, lo que estoy harta de ver es que la gente se compra la jarra y la tienen ahí, que a lo mejor tiene la jarra 80 años y la siguen filtrando el agua, pero nunca le han cambiado el filtro ni se han preocupado de que eso no solo deje de actuar, sino que puedan llegar a filtrarse otras sustancias no beneficiosas para la salud. Aparte de que muchas de estas jarras disminuyen el pH del agua, que puede alterar de esta manera a su calidad microbiológica, y de ahí que puedan salir lo que os he comentado antes, ese tipo de microorganismos al cabo del día, que eso luego al final te lo estás bebiendo, que aunque lo veas a los 3 días salir, durante los otros 2 días que no lo has visto y te lo has estado bebiendo, pues también estaban ahí. Lo que sí siempre me dicen, no, pues a mí me cambia mucho el sabor. Sí, cambia mucho el sabor, porque algo de cloro y algo de cal sí que se quedan en el filtro de estas jarras. Entonces la cal sí que produce mucho sabor al agua. Entonces a la mínima que le quitas un poco de cal sí que notas ese cambio, ¿no? de sabor. Os voy a ir explicando un poquito los filtros y luego ya os diré un poquito mi opinión y lo que creo que, bueno, más o menos a lo largo también de la explicación de los filtros veréis un poco, bueno, supongo que también mi opinión, y veréis un poco lo que elegir para vuestro caso. Si no, cualquier duda, de todas formas, siempre podéis escribirme por cualquier medio y todo lo que yo pueda ayudaros, que yo controle, pues os diré mi opinión y os ayudaré con lo que yo pueda saber. El siguiente filtro del que quería hablar son los filtros de carbón activo. Estos filtros suelen ser un bloque de carbón activo y estos filtros lo que hacen es que el agua pasa a través de ellos, son unas microfibras muy pequeñas y el agua se filtra como muy despacito, bueno, a veces no tan despacito, pero pasa a través de estas microfibras y va filtrándose, no solo también algunos sedimentos que llegan a nuestro grifo, sino que eliminan gran parte de la cal, no toda, porque tampoco, eso ya os lo diré, la cal no es malo eliminar, o sea, no hay que eliminarla completamente. Eliminan gran parte del cloro, prácticamente el 100% del cloro, metales pesados, incluso hasta un número elevadísimo de contaminantes del agua. Pueden hasta unos 100 contaminantes del agua que puedan eliminar. Yo es el filtro que tengo, el filtro de carbón activo, porque después de analizar el agua, tanto en Madrid como en Zaragoza, el problema de las dos comunidades que tenía, en Madrid tenía el cloro y bueno, prácticamente nada de cal, y en Zaragoza muchísima cal y cloro. Entonces en las dos situaciones el filtro de carbón activo es el más conveniente para este caso, para mí. En esta situación ya os digo que cada circunstancia es particular y que cada uno tendría que analizar su agua y mirar cuál es el filtro que más conviene según su zona y según sus características del agua. El filtro que yo uso es el filtro de Tap Water, seguro que muchos lo conocéis, es un filtro que tiene una instalación cero, que se coloca en el grifo. Y directamente quitándole el cacharrito del grifo, el dispensador del grifo, se enrosca y tiene una manivelita para salir con el agua filtrada, o cuando queremos fregar pues sale por el caño directamente sin pasar por el filtro, para no tener que tener agua filtrada para fregar.
Os dejaré en el enlace de la descripción un descuento de 15 euros por si a alguno le interesa, lo veis si os interesa. Tenéis ese enlace de descuento de 15 euros al filtro. Es un filtro que es biodegradable, tanto el cacharro que pones en el grifo como los recambios de filtro que cambias cada 3 meses es biodegradable. No tengo ninguna intención de vendéroslo, yo he mirado muchos y es el que más me interesa porque es un filtro que puedo también llevar a los sitios, es decir, si te vas a una casa rural, pues puedes llevarte el filtro y colocarlo en el grifo y luego le colocas otra vez el grifo o a un apartamento o a un hotel o lo que sea y se puede desplazar o te mudas, como yo no tengo casa propia, pues si te mudas te puedes llevar el filtro a cualquier lugar, ¿no? Entonces es por eso por el que lo uso. También otros tipos de filtros de carbón activo que están bajo encimera, tanto no solo de carbón activo, pero ya lo veremos, sino de ósmosis también. Los filtros hay diferentes tipologías, ya sea sobre encimera, bajo encimera o enganchado al grifo. También vamos a tener otros tipos de filtros cuando ya tenemos otras patologías más gordas, cuando necesitamos que toda la vivienda tenga agua filtrada, entonces están fuera de la vivienda, eso ya lo hacen empresas especializadas, ¿no? Pero bueno, que me pierdo. El caso es que podemos tener este tipo de filtros bajo encimera o pero los bajo encimeras llevan instalación, no lo podremos llevar, digamos, a una casa rural si nos vamos un fin de semana y pues se desengancha en un minuto, ¿no? Por eso, digamos, también la comodidad que tiene. Otro tipo de filtros son los filtros UV, son los filtros UVA o de rayos ultravioletas que están diseñados para eliminar microorganismos que pueden variar entre bacterias, virus, algas, eso ya pues nos lo tienen que mirar según el análisis de agua que nos hayan dado, ¿no? La luz ultravioleta se utiliza para varios tratamientos de agua, como la reducción de cloro, cloramina, y su uso principal, desde luego, es para el control de microbios y bacterias, es un bactericida, ¿no? Lo que también pasa con este filtro es que altera el ADN de esas bacterias o de esos virus para que no se reproduzcan o se infecten. Realmente no las mata como tal las bacterias, protozoos o virus, sino que modifica su ADN, lo altera para que no se sigan reproduciendo a lo largo de toda la tubería o del agua de filtrado que en ese momento te metas en un recipiente o algo y no sigan produciéndose esos microorganismos. En cuanto a estos microorganismos más preocupantes, como he hablado antes, los más comunes es la preocupación por la bacteria E. coli, ¿no? Escherichia coli, y los parásitos Giardia y Cryptosporidium, que no me sale el nombre, y se eliminan fácilmente con un filtro de este tipo, a través de uno que sea medianamente bueno, eso te lo dicen profesionales, pero hasta la bacteria Escherichia coli, E. coli, pues podríamos eliminarlos con este filtro. Estos filtros van a estar indicados para aguas, será una parte del filtrado que se produzca en un agua, por ejemplo, de pozo, en un agua de manantial que esté contaminada por aguas negras, por aguas de ya sea pues provenientes de ganado, provenientes del uso de heces humanas que hayan entrado dentro del manantial y lo hayan contaminado. Entonces, por eso que salga en nuestro análisis E. coli y necesitemos una parte del tratamiento de ese agua de pozo sea esta. Como hemos hablado antes de la cal, también existen descalcificadores. Con estos descalcificadores, que al final, siempre cuando tenemos un sitio con un agua muy dura, un agua que tiene unos porcentajes de cal muy altos que rondan los 200 miligramos por litro, como puede ser las ciudades con más cal están entre Alicante, Almería, Málaga, Palma de Mallorca, Castellón. Todas estas ciudades tienen un porcentaje de cal muy alto y se consideran aguas muy duras. Al final siempre acabamos pensando, pues tengo un problema de cal, tendré que poner un descalcificador. ¿Qué pasa con los descalcificadores? Que lo que hacen es eliminar absolutamente todo el calcio y el magnesio del agua, porque para eso están, para descalcificar y eliminar la cal, es decir, el calcio del agua. El calcio y la cal como tal es un componente natural del agua. Entonces, si le quitamos el calcio y el magnesio, el agua ya no puede desempeñar las funciones para las que está hecha y para las que la tomamos adecuadamente. Entonces, al final supone un problema por tratarse de un equilibrio entre los beneficios para la salud que trae un agua calcárea natural,
y el agua descalcificada que necesitan también las máquinas que nosotros tenemos en casa y al final se nos estropean por tener ese agua tan calcárea y al final el lavavajillas, el frigorífico, la lavadora, en todos estos sitios que he nombrado antes que tienen un agua muy dura acaban por tener muchos problemas con los electrodomésticos por la cal. Pero claro, lo que os digo, si al final ese agua la descalcifico totalmente en mi vivienda, para los electrodomésticos muy bien, pero para mí va a ser un poquito menos bueno, porque no vamos a tener todas las propiedades de todos esos minerales que tiene el agua y que nosotros necesitamos para nuestro desarrollo y para poder beber un agua saludable, pues no lo vamos a tener en el agua de esta manera. Luego también pasamos a los filtros de ósmosis. Estos filtros va a ser un sistema de filtrado que están diseñados bajo fregadero, es decir, estos filtros suelen ir con instalación debajo del fregadero y bueno, lo que hacen es todo el agua que pasa pues es filtrada a través de varios niveles de filtrado, ¿no? De diferentes etapas. Lo que van a llevar es entre 3 y 6 etapas de filtrado según el proceso de ósmosis que necesitemos, ¿no? En la vivienda o que creamos necesitar en la vivienda, porque muchas veces nos cogemos lo que os digo, el Ferrari para ir a comprar el pan. Entonces, las etapas suelen ser, más o menos, suelen tener un filtro de sedimento que va a retirar pues si hay arenas, partículas de óxido o impurezas o en suspensión en el agua o pues eso, pequeños trozos de algo que pueda llegar por la tubería a nuestro grifo. Luego un filtro de carbón activo. Este filtro, pues como hemos dicho antes, logra eliminar el cloro, sabores metálicos, olores, logra mejorar el sabor del agua, pues al eliminar el cloro, parte de la cal, un montón de contaminantes, como hemos visto. Entonces aquí digamos que es uno de los filtros. Ya empezamos como más serios de nuestro filtrado de ósmosis. Luego hay una tercera etapa, filtro combinado de carbón activo y CTO. En este nivel se eliminan pues las partículas de ya lo que pueda quedar de cloro, lo más pequeño, algunos otros pesticidas y otras impurezas que no se han detectado en filtros anteriores porque son unas partículas mucho más pequeñas y el filtrado es como mucho más intenso. Luego hay una membrana semiimpermeable en el que este pues, nivel de depuración de agua es muy alto, ya que esta membrana es capaz de eliminar hasta el 98-99% de los microorganismos como bacterias o productos como nitratos incluso o herbicidas que puedan llegar a nuestra agua pues, a través de algún tipo de filtrado subterráneo o demás. Y luego la última suele ser otro filtro de carbón activo granulado o algún catalizador de cerámica que puedas filtrar otra vez más el agua y lo lleve hacia un tanque de reserva en el que el agua directamente pues salga por el grifo, ¿no? En mejores condiciones. ¿Qué pasa con estos filtros? Yo, después de leer mucho sobre ellos, me parece que es un método un poco menos rentable en cuanto a que el agua potable no debe, o para mí, o mi parecer, no debe de tener tanta desmineralización para poder ser consumida. Entonces el agua pues pierde conductividad al quitarle como todo lo que tiene, al pasarlo por filtros tan pequeños y tan minúsculos, como que le quitamos absolutamente todas las partículas, las desmineralizamos de tal manera que el agua al final no hace su función, ¿no? Por lo que os digo, porque se presiona el agua a través de poros extremadamente pequeños a una presión demasiado alta. Y al final pasa lo que pasaba un poco como en la jarra brita del principio. Al final esa alta presión de filtrado, esa ausencia de movimiento del agua al llegar al tanque de reserva, al pasar por los diferentes filtros, lo que hace es que este agua sea muy susceptible de proliferación de gérmenes, ¿no? Entonces, al desnaturalizar completamente el agua, lo que hace es que ese agua sea más fácil, lo que hemos dicho, que crezcan bacterias, gérmenes en ella. Por eso el mantenimiento, al tener este tipo de filtros, el mantenimiento, el cuidado, la limpieza, se debe controlar bastante. O sea que al final muchas veces te ponen estos filtros y te dicen no, hasta un año, año y medio o tal cantidad de litros de filtrado no hace falta hacerle nada.
en muchas ocasiones pienso que no es así. Son cosas que, claro, como no se ven, porque tú los gérmenes no lo vas a ver en el agua, no lo vas a ver crecer, a no ser que, pues eso, le dejes una jarra y te vayas a la semana y de repente aparezca ahí cualquier cosa, pues no lo vas a ver. Entonces nos creemos que estamos bebiendo un agua que está perfectamente potabilizada y perfectamente en unas condiciones perfectas, y no es así. Entonces creo que tienen un mantenimiento que muchas veces no te explican, y son filtros muy buenos, desde luego, pero que exigen unos mantenimientos, y volvemos a lo mismo, que a lo mejor tenemos el Ferrari para ir a comprar el pan. Otro tipo de filtros, ya digamos que os he dicho los filtros más usados, más normales que estamos acostumbrados a oír. Otro tipo de filtros son los filtros de polifosfato, que estos tienen un compuesto activo que elimina cualquier presencia de residuo. Esto se instala en la cabecera de la red para proteger todos los dispositivos, ya sea, que ya entre el agua filtrada por toda nuestra tubería de toda nuestra casa, tanto que ya llegue a la caldera. Eso suelen ser para proteger las calderas, y son muy útiles para evitar la formación de sarro a lo largo de toda la tubería y a lo largo de la vida de todos nuestros electrodomésticos. Luego están los filtros magnéticos también. Limitan o eliminan los residuos de sarro y de cal también, pero basándonos en usando ondas magnéticas. Pero lo mismo, estos filtros magnéticos acaban con toda la cal. Entonces, pues habría que tener ahí un ten con eso. Eliminar toda la cal es bueno para nuestros electrodomésticos, pero no es bueno para nuestro sistema. Entonces ahí nos queda un poquito el tema un poco colgado. Y bueno, y ya hay otros filtros, pero bueno, que eso ya sí que se usan mucho menos, como para darle más calidad al agua, que serían hidrogeneradores o ionizadores alcalinizadores del agua, que estos se están llevando mucho pues por el tema. Se dice que el agua hay que alcalinizarla para tener un sistema interno alcalino y demás, pero bueno, el caso es que yo no lo he mirado mucho, porque son como un poco más para darle una calidad diferente al agua, no tanto como para quitar complementos al agua que nos afecten de manera mala, sino para aportarle unas mejoras, ¿no? Digamos que aunque sea el agua que esté bien, la voy como a mejorar. Entonces estos para mí no serían como un filtro a los que hablar ahora mismo, ¿no? Si lo queréis más información, pues lo podéis buscar, hidrogenerador o ionizador alcalinizador. También hay otros tipos muchos más de filtros, hay muchos filtros que tienen combinación de muchos de ellos, ya os digo, hay Ferraris, hay muchos Ferraris por ahí. Una vez que, por ejemplo, si tenemos agua que sea de pozo, como os he dicho antes, vamos a tener que tener una combinación de estos filtros primero, porque tenga algún tipo de bacterias, porque tenga y lo vamos a tener que poner en la boca de toda esa tubería, puesto que si no, lo que va a producirse es que si yo me pongo ese filtro solo en el agua de beber, voy a tener toda la tubería, el resto de la tubería totalmente contaminada, ya sea de esas bacterias y de todo. Entonces voy a tener que tener un filtro de sedimentos, porque claro, de pozo tendrá que tener sedimentos, tendrá bacterias, tendrá virus, entonces tendré que poner un ósmosis, tendré que poner algún filtro de carbón activo, a lo mejor incluso al hacerle todos estos tratamientos necesitaré otro filtro, como hemos hablado de mejoras, de hidrogenerador o ionizador. Esto ya lo hacen este tipo de estudios ya más pormenorizados, y que ya tienes que meter una instalación muchísimo más gorda, digamos, de un sistema de filtrado de agua completo de toda la vivienda. Lo hacen empresas especializadas, que hay un montón en el mercado, lo podéis ver, y te hacen el estudio completo ya directamente, tanto de un análisis de laboratorio directamente al estudio microbiológico y químico, y ya directamente te hacen el estudio de todos los filtros que tienes que poner, de la instalación. Hay empresas que te lo hacen absolutamente todo y no te tienes que preocupar de nada. Pues con esto creo que es todo lo que quería hablaros. Menos mal, creo que no se me ha hecho excesivamente largo, una media horita va a durar, así que no me he alargado excesivamente. Cualquier duda, cualquier cosa que yo os pueda ayudar, ya te digo que no soy especialista en esto, no vendo filtros, no he estudiado para nada de referente a filtrado de agua, pero he leído muchísimo y he hecho algún curso en el que se nos ha hablado en la bioconstrucción mucho de este tipo de filtrado de agua, y lo que necesitaríamos tanto en una vivienda individual como... Entonces al final todo esto pues es algo que llevo muchos años estudiando y leyendo al respecto, y os comparto un poquito mi experiencia y
Y mi opinión de todos estos filtros, para mí, prácticamente en casi todas las patologías lo vamos a solucionar. No prácticamente todos, la verdad. Pero bueno, en muchas ocasiones, grandes ciudades o sistemas, se suele solucionar básicamente con un filtro de carbono activo. Cosas más puntuales, más raras, localidades con unas aguas que tengan algunas patologías diferentes, que necesitemos unos filtros diferentes. Pero con ese análisis de agua que vamos a pedir a nuestra localidad, a nuestro ayuntamiento, lo podemos saber y elegir. Esta sería mi opinión particular. Me gustaría que me dijerais si tenéis algún filtro, cómo os va, de qué localidad sois, cómo es vuestra agua, si os gusta, si no os gusta, si seguís comprando botellas y si a partir de ahora, pues en este julio sin plástico, os empezaréis a lo mejor a plantear el dejar de hacerlo. Y eso, que no hace falta que compréis el tap water ni ningún filtro de carbono activo. Si os queréis comprar un Ferrari, os lo compráis. y ya os digo que sería mejor si tenemos el dinero y queremos gastarnos en eso, pues oye, pues maravilloso, sin problema. Yo no estoy en contra absolutamente de ningún filtro, ni estoy a favor ni en concreto de ninguno. Yo os digo mi experiencia personal, el que uso yo. Os dejaré el enlace por si queréis comprar lo que tengáis, pues eso, un descuentillo. Y con eso estaría todo. Lo mismo, si os ha gustado el capítulo, os agradezco mucho que le deis al like y que si lo queréis compartir para que llegue algún familiar o amigo que sepáis que consume muchísimas botellas y queréis que deje de hacerlo por el bien de nuestro planeta, pues me alegraría mucho saber y me ayudaréis mucho a compartirlo. Muchísimas gracias a todos y espero no retrasarme tanto para el siguiente capítulo. ¿De acuerdo? Cualquier idea, cualquier consulta, cualquier aclaración, en mi Instagram, en mis redes sociales, que sabéis que respondo siempre. Un besazo muy gordo.